Bienvenidos a Pseudobiblia. Si disfrutan de las historias sonoras, consideren dejar un like y suscribirse al canal para no perderse nuestros lanzamientos semanales. Ahora, Pseudobiblia presenta Una genovesa a cuatro manos. Esta es una obra de ficción. Nombres, personajes, lugares y eventos son producto de la imaginación del autor o se utilizan de forma ficticia. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, eventos o lugares es pura coincidencia. Feliz escucha. Una genovesa a cuatro manos. Una novela escrita por Camillina Gentili, capítulo 1. El comienzo de la disputa. El sol se despedía del lago mayor. Sus rayos pintaban el cielo con amplias pinceladas de oro y naranja sanguíneo. El Essenza, el restaurante de Severino Rousier, se alzaba como un bastión de elegancia discreta sobre sus orillas en Verbania. Los amplios ventanales duplicaban la serena majestuosidad del paisaje lacustre. En el interior, un calor sofisticado envolvía a los huéspedes, un refugio seguro para quienes buscaban una experiencia culinaria que rozara la perfección. Severino, chef y patrón, se movía entre las mesas. Su precisión era casi coreográfica, la de quien ha dedicado la vida a un arte exigente. Cada detalle estaba bajo su meticuloso control. Sus platos, nacidos de un delicado equilibrio entre una tradición profundamente sentida y una innovación ponderada, eran el fulcro de su existencia. Su cocina, un laboratorio de limpias geometrías de acero y cobre, era un santuario. Allí, la creatividad estaba disciplinada por el rigor. Ingredientes fresquísimos, elegidos con obsesiva atención los cardos gobbos de Nizza Monferrato, el arroz carnaroli de la Baraggia, el pescado recién capturado de las aguas del lago, se transformaban en composiciones armónicas, narraciones comestibles. Cada noche, L. Essenza acogía una clientela refinada, deseosa de esas experiencias palatales. Pero para Severino, la verdadera satisfacción residía en la tensión constante hacia un ideal inalcanzable de perfección. Su filosofía se basaba en la técnica magistral y en una ética del trabajo inflexible. Era la herencia de los años formativos transcurridos en las cocinas estrelladas de Lyon y París. Cada plato es un relato, solía repetir a su brigada, un viaje que inicia con la materia prima y se cumple en la emoción del cliente. Su tono era pausado, pero no admitía réplicas. Esa noche, sin embargo, mientras el aroma noble de un risotto al trufa blanca de Alba se expandía como una promesa en el salón, Severino no podía presagiar la ola anómala que se preparaba para sacudir su universo tan ordenado. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en el corazón vibrante de Nápoles, Ludovica Esposito orquestaba el colorido y perfumado desorden de su pequeña cocina. Era el prólogo a su inminente directo en las redes sociales. Ese ambiente, un triunfo de especias exóticas, utensilios desparejos y cerámicas de Vietri, era el espejo fiel de su personalidad efervescente. Hoy el tema eran sus célebres genovesas del Vesubio. Se trataba de su personal y audaz reinterpretación del clásico dulce ricino, que fundía el alma napolitana con una marcada curiosidad por lo nuevo. Mientras la batidora montaba una crema pastelera aterciopelada y sus manos extendían con pericia una masa quebrada perfumada al limón de Sorrento, su entusiasmo era una corriente eléctrica. Para Ludovica, la cocina era expresión pura, un lenguaje universal para contarse a sí misma y la cultura de la que provenía. Hola tesoros. Bienvenidos de nuevo a mi pequeño reino de delicias, comenzó con una sonrisa deslumbrante hacia el objetivo de su smartphone. La pantalla ya estaba inundada por los saludos de sus seguidores. Hoy preparamos juntos una bomba de dulzura que los hará soñar, mis genovesas del Vesubio. Tomé la receta que todos amamos, la de las monjas de Erice, y la hice un poco mía, con un secretito que luego les revelo. Sus manos, enjolladas con anillos coloridos, se movían rápidas y seguras. Cada una de sus palabras transpiraba un amor genuino por el arte de cocinar. Completada la preparación, con un rizo de crema todavía en los labios después de la cata ritual, exclamó con voluptuosidad: «Dios mío, chicos, esto es poesía pura, prueben para creer». Su pasión era auténtica y su canal, Ludo en la cocina, acumulaba consensos. Un comentario de @FodieLover89 la impactó. «Ludo, eres un portento, pero ¿alguna vez probaste las verdaderas de L. Essenza de Severino Rousier en el Lago Mayor? Dicen que es el templo de la tradición. ¿Quién sabe qué pensarías tú? Sería una colaboración increíble». La idea le zumbó en la cabeza. Pocos días después, de regreso de un evento en Milán, decidió hacer una desviación.
La experiencia en L. Essenza, sin embargo, no la entusiasmó como había esperado. Sentada ante su portátil, los dedos volaban sobre el teclado. La reseña tomaba forma con una franqueza que era su marca distintiva. L. Essenza, cuando el templo de la tradición se convierte en una jaula dorada. Crucé el umbral de L. Essenza con la expectativa y la curiosidad de quien espera un viaje a las raíces más nobles de la cocina italiana, guiada por un chef multipremiado. Severino Roussier sirve platos que son monumentos de técnica, verdaderos ejercicios de estilo. Sobre esto nada que objetar, pero me pregunto dónde quedó el alma. Cada plato es una obra de arte de museo, magnífica para observar, pero imbuida de una frialdad casi reverencial. Esa precisión milimétrica tan elogiada por los críticos, a mí me pareció una rigidez que sofoca el palpitar vital del ingrediente. No me malentiendan, el chef Roussier es un maestro. Pero en una época en que la cocina aspira a dialogar con las emociones más profundas, L. Essenza parece conducir un monólogo autorreferencial. Respeto por la tradición, absolutamente, pero la tradición para vivir debe ser sabia, raíz de la que germinan nuevas flores, no un mausoleo que pulir. Una experiencia que satisface el intelecto menos el corazón. Calificación 7/10, técnica de 9, pero la emoción general no supera el 6. La publicación desencadenó un alboroto. Sus seguidores se dividieron instantáneamente. Por un lado, los puristas de la tradición la acusaban de lesa majestad. Por otro, los sostenedores de una cocina más libre y sentimental. Severino, avisado por su maitre de sala de una inusual agitación en la red, leyó la reseña. Una incredulidad inicial se transformó pronto en una rabia helada que le apretó el estómago. Él, que consideraba cada uno de sus platos una declaración de amor hacia la materia y la historia, se sentía profanado. Su reputación, construida con años de sacrificios, había sido puesta en la picota por una jovencita que juega con la comida en Internet. En el lapso de pocas horas, el hashtag Genovese Gate comenzó a ser tendencia. Estaba alimentado por comentarios virulentos, memes irónicos y videos parodia. Estos escenificaban el duelo entre el serio chef del norte y la irreverente bloguera del sur. Marco Ferretti, astuto productor televisivo de MasterChef y otros programas culinarios de éxito, olfateó inmediatamente el olor de sangre. Y sobre todo, el de las audiencias, convocó urgentemente a su equipo creativo. Esto es dinamita pura, muchachos. Tenemos un enfrentamiento entre titanes, tradición contra irreverencia. Debemos cabalgar la ola. Quiero un desafío en horario estelar, genovesas, el origen del sabor. Severino, aunque inicialmente disgustado por la idea de espectacularizar su arte, sintió crecer un orgullo herido. Ese orgullo lo empujó a considerar la propuesta. Era una ocasión, quizás la única, para restablecer la verdad, su verdad. Ludovica, galvanizada por el clamor y secretamente halagada por tanta atención, vio en el desafío el trampolín de lanzamiento definitivo para su carrera. Y para su filosofía de una cocina viva y sin miedo. Ambos estaban determinados, ambos convencidos de sus propias razones. El conflicto, nacido de un dulce y una reseña, estaba a punto de transformarse en una batalla épica por el alma de la cocina italiana. La noticia del desafío televisivo inflamó aún más los ánimos. Transformó a Severino y Ludovica en iconos de dos mundos contrapuestos. El día del evento, ambientado en una suntuosa villa con vista al azul profundo del lago de Como, la tensión era un ingrediente casi palpable. Severino, en su inmaculado blanco de ordenanza, repasaba mentalmente cada paso de su genovesa. Era la heredada de la abuela, un cofre de secretos y memorias. Ludovica, enérgica y colorida en su delantal personalizado, revisaba su estación. Estaba lista para sorprender con su audaz reinterpretación. Nunca habría creído tener que defender mi cocina en una arena mediática, rumiaba Severino. La hoja de su santoku acariciaba con precisión milimétrica una vaina de vainilla bourbon. Su respiración era controlada, pero un ligero temblor en las manos traicionaba su agitación interna. Mi trabajo debería hablar por sí mismo, pero el orgullo, esa bestia indomable, lo empujaba a recoger el guante. El desafío salió al aire. Fue una sucesión de momentos de alta tensión, bromas sarcásticas y pura magia culinaria. Severino presentó una genovesa de canónica perfección, un triunfo de equilibrio y sabores clásicos. Ludovica replicó con una creación sorprendente, que osaba combinaciones inéditas manteniendo un enlace con la inspiración original.
El veredicto del jurado, compuesto por 3 chefs estrellados y un temidísimo crítico gastronómico, fue esperado con el aliento suspendido. Y cuando fue pronunciado, el público en el estudio y el de casa explotaron. Pero para Severino y Ludovica, más allá del resultado, se insinuó una conciencia. Ese dulce, la genovesa, se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande. Un terreno de enfrentamiento, cierto, pero quizás, inesperadamente, también un posible punto de encuentro. Y mientras las luces del estudio se apagaban, ambos sintieron que su historia, entrelazada con el perfume de esa crema delicada, estaba lejos de concluir. Capítulo 2. El sabor amargo del genovese Gate. La mañana siguiente, Verbania despertó bajo un cielo terso. Para Severino Roussier, sin embargo, el aire era pesado. Los ventanales de l'Essenza reflejaban un lago mayor plácido, casi indiferente al tumulto que agitaba el ánimo del chef. En la cocina, habitualmente una colmena de actividad ordenada y susurrada, reinaba una tensión inusual. Paolo, su fiel sous chef, un joven que veneraba a Severino como a un maestro, se le acercó con circunspección. Tenía una tableta apretada entre las manos. «Chef, debería echar un vistazo. Las redes se han vuelto locas después del programa de ayer». Severino, que había pasado una noche casi insomne reviviendo cada instante del desafío, asintió con un gesto cansado. Tomó la tableta y comenzó a desplazarse. La reseña de Ludovica, ahora amplificada por la resonancia televisiva, era solo la punta del iceberg. El genovese Gate se había convertido en un verdadero campo de batalla digital. Finalmente alguien con el valor de decir que la tradición no es un fósil. Grande Ludo. Team Ludovica, escribía un usuario, seguido de decenas de corazoncitos. Estamos bromeando, Roussier es un monumento de la cocina italiana. Esta jovencita haría mejor en volver a freír pizzelle. Yo estoy con Severino, replicaba otro, con igual vehemencia. Vio fotomontajes de sí mismo con una peluca dieciochesca y el título «El último de los mohicanos de la masa quebrada». También había videos parodia de Ludovica lanzando genovesas como frisbees. Lo que más lo punzó, sin embargo, fue un comentario bajo un post que lo definía como un buen técnico, pero sin una pizca de corazón. La sangre le afluyó rápido a las sienes. Sin corazón, rigidez, esas palabras eran como esquirlas. Para él, la técnica era el lenguaje a través del cual expresaba su pasión. El rigor era la forma más alta de respeto hacia los ingredientes y hacia quien le había transmitido ese arte. ¿Cómo podía esa influencer napolitana, con sus maneras descocadas y su cocina de agua de rosas, arrogarse el derecho de menospreciar así 20 años de dedicación absoluta? Su estómago se contrajo. Esa noche el servicio en l'Essenza fue un calvario. Los camareros se movían cautelosos, casi de puntillas. Severino se dio cuenta de miradas furtivas, de clientes que susurraban señalando sus smartphones. Por primera vez en años, se sintió expuesto, su piel desnuda bajo los reflectores implacables del juicio ajeno. Devolvió una salsa porque no estaba perfectamente lisa, un detalle que en otro momento habría corregido con calma. Ahora, ese pequeño defecto le parecía una grieta más en su coraza de perfección. Él, que nunca cometía errores garrafales, se encontró reprendiendo a un joven commis por un corte de verduras imperceptiblemente irregular. El muchacho palideció. «No puedo permitir que este lodo me sumerja», se dijo, mientras la rabia se transformaba en una determinación fría y cortante. «Debo retomar el control de la narrativa». La idea de un directo en las redes le repugnaba. Él pertenecía a los fogones, al silencio concentrado de la creación, no al circo mediático. Pero no veía otra opción. Al día siguiente, con la ayuda torpe de Paolo, montó un pequeño set en su estudio. Era un rincón sobrio, con una librería de textos gastronómicos a sus espaldas. «Buenas noches», comenzó. Su voz era ligeramente incierta al principio. Los ojos fijos en el objetivo del teléfono traicionaban una mezcla de orgullo herido y renuencia. «Habitualmente no me confío a estos instrumentos para comunicar, pero los eventos recientes me imponen una aclaración». El contador de espectadores comenzó a subir vertiginosamente. «He leído y escuchado con atención las palabras de la señorita Esposito y los comentarios que han seguido», continuó. Iba recuperando gradualmente su autoridad habitual. «Respeto toda opinión, por supuesto, pero creo que existe una diferencia sustancial entre una crítica constructiva, aunque severa, y una cierta superficialidad al juzgar un trabajo complejo como el de la cocina de autor». Miles de comentarios comenzaron a inundar el chat. «Fuerza, chef», se alternaba con «Eres solo un viejo arrogante».
La cocina, verán, su voz se hizo más cálida, casi apasionada, no es un juego para entretener seguidores, no es una moda pasajera, es arte, es historia viviente. Es un profundo respeto por la materia prima y por las generaciones de artesanos que nos han precedido. Cuando yo preparo un risotto a la milanesa o mis genovesas, no estoy simplemente ensamblando ingredientes. Estoy oficiando un rito, estoy honrando una memoria. Se concedió una pausa, su mirada era intensa. La señorita Esposito habla de rigidez, yo la llamo coherencia, respeto por el producto. Existe una gran diferencia entre innovación y anarquía, entre creatividad y simple confusión. La tradición no es una cadena, es una raíz profunda que nutre el árbol. Sin raíces, el árbol se derrumba a la primera ráfaga de viento. Ludovica, avisada por una tormenta de notificaciones, se sintonizó con el directo justo a tiempo para escuchar la conclusión de Severino. La verdadera cocina, la que aspira a dejar huella, no se improvisa con un tutorial de 10 minutos. Se estudia, se vive, se sufre y sobre todo merece respeto, no fáciles sentencias. Sin un momento de vacilación, los dedos de Ludovica volaron sobre el teclado de su teléfono. Su comentario apareció en caracteres grandes entre los otros. Señor Roussier, con todo respeto, si su cocina fuera realmente tan viva y hablante, no sentiría la necesidad de hacerle de abogado defensor en directo social. Los grandes platos, como las grandes historias, se cuentan solos y no temen al futuro. Nos vemos pronto, quizás ante una verdadera genovesa cara guiñando el ojo genovese gate continua. El genovese gate, ya viral, explotó definitivamente esa noche. Un conocido creador de memes culinarios publicó un video animado. Se veía a un Severino en armadura medieval defendiendo un castillo de masa quebrada del asalto de una Ludovica armada de manga, pastelera lanza crema. El título, Genovesas Wars, el imperio de la tradición contraataca o no. Marco Ferretti, el productor, se frotaba las manos en su oficina. Los datos de audiencia del desafío habían sido estratosféricos. Ahora, este intercambio alimentaba aún más el interés. Debemos golpear el hierro mientras está caliente, dijo a su equipo. He hablado con los patrocinadores. Están listos para financiar un programa más largo, una especie de viaje desafío. Los mandamos a Sicilia en busca de los orígenes de la genovesa. Imagínense las dinámicas, él, el purista, ella, la herética, obligados a colaborar. Simultáneamente, en una elegante oficina milanesa, Giulia Martini, directora editorial de una prestigiosa casa editora especializada en gastronomía, estaba evaluando la situación con ojo clínico. Había seguido el caso desde el principio. La viralidad era interesante, pero ella percibía algo más profundo, el relato de dos almas, de dos Italias, de un dulce que se convertía en metáfora. Esto no es solo chisme, murmuró tomando el teléfono, es material para un libro poderoso. Debo hablar con ambos por separado por ahora. Capítulo 3. El desafío emplazado. El sol del primer amanecer se filtraba por los amplios ventanales de El Essenza. Dibujaba geometrías de luz sobre el suelo brillante. Marco Ferretti, con su aire desenvolto de hombre de espectáculo, cruzó el umbral del restaurante. Severino lo recibió con fría cortesía en su estudio privado. Era un ambiente sobrio, dominado por un macizo escritorio de nogal y estantes llenos de antiguos recetarios. «Chef Roussier, gracias por recibirme», comenzó Ferretti, acomodándose sin esperar una invitación formal. «Voy directo al grano. Su controversia con la señorita Esposito está en boca de todos, un fenómeno mediático». Severino lo miró fijamente, su expresión era inescrutable. «Si está aquí para proponerme otro teatrillo televisivo, me temo que pierde su tiempo, señor Ferretti». «Nada de eso, chef, o mejor, no solo». Marco Ferretti desplegó una sonrisa cautivadora y una tableta. En ella se deslizaban gráficos y porcentajes de interacciones. «Mire aquí, el genovese Gate ha generado millones de interacciones. El público está fascinado, dividido, apasionado. Lo que le propongo es una oportunidad única, transformar este enfrentamiento en un relato, una serie-evento». Severino arqueó una ceja, un relato. «Exacto, un viaje a los orígenes de la genovesa. Usted y Ludovica Esposito en Sicilia, en Erice, se encontrarán con los depositarios de la tradición, explorarán los secretos de ese dulce. Y naturalmente habrá pruebas, desafíos creativos, pero el corazón del programa será su confrontación, su evolución». Severino permaneció en silencio por un largo instante, sopesando las palabras. La idea de un viaje a Erice, a las raíces de ese dulce ligado a los recuerdos desvaídos de su abuela, lo tocaba.
lo tocaba más de lo que quería admitir. Pero la idea de hacerlo bajo los reflectores junto a esa mujer le provocó una opresión en el estómago. ¿Y por qué debería aceptar?, preguntó la voz neutra. Porque es la ocasión para demostrar, sin filtros, el valor auténtico de su cocina, de su filosofía. Y porque, no nos lo ocultemos, chef, incluso un restaurante como el suyo puede beneficiarse de una narrativa tan poderosa. Ferretti añadió con un tono más confidencial. Además, una parte significativa de los ingresos irá a una asociación para la tutela de los productos típicos sicilianos. Una operación de peso cultural. Mientras Severino reflexionaba, combatido entre su innata reserva y un orgullo que reclamaba una venganza más articulada, en Nápoles, Ludovica acogía la misma propuesta con un entusiasmo incontenible. Pero es increíble. O sea, yo y el príncipe de las nieves en Sicilia haciendo genovesas. En Nacional en directo, tesoros, preparen las palomitas porque vamos a ver cosas buenas, exclamó durante una videoconferencia con su pequeño equipo de colaboradores. Sus ojos brillaban. La idea de un programa propio, de poder llegar a un público aún más vasto, la electrizaba. Y hay más, le había explicado Ferretti. Giulia Martini, la directora editorial de Food Art Ediciones, está interesadísima en sacar un libro de esta aventura suya. Un libro que no sea solo un recetario, sino el relato de su encuentro-enfrentamiento. Giulia Martini, de hecho, había actuado con habilidad. Había contactado por separado a ambos. A Severino le había planteado un volumen de prestigio, un ensayo culinario que pudiera explorar el delicado equilibrio entre conservación y progreso, enriquecido por su historia personal y el redescubrimiento de sus raíces. A Ludovica le había ofrecido la posibilidad de un libro fresco, dinámico. Un libro que pudiera consagrarla como voz autorizada de la innovación en cocina, capaz, sin embargo, de dialogar con la historia. Ambos, aunque por motivos diferentes, habían sentido que esa propuesta editorial podía dar un sentido más profundo a la espectacularización televisiva. El día del primer desafío en campo, prólogo al viaje siciliano, llegó en un abrir y cerrar de ojos. La locación elegida era Villa San Martino en Arona, una joya neoclásica frente al lago Mayor. Una imponente carpa transparente, montada en los jardines italianos, albergaba dos cocinas profesionales idénticas, separadas por una balaustrada simbólica. Severino llegó con su manera habitual, bajando de una berlina oscura. Estaba impecable en su uniforme blanco con el logo de Essenza finamente bordado. Su mirada era concentrada, casi austera. Poco después, una furgoneta colorida con la inscripción «Ludo en cocina Chao Sampersant Love Tour» aparcó con una maniobra alegre. De ella descendió Ludovica, enérgica como siempre, en un delantal fucsia personalizado. Estaba seguida por su joven asistente, que transportaba cestas de limones de Amalfi y pistachos de Bronte. Al encontrarse frente a la entrada de la carpa, el intercambio de comentarios fue inevitable. «Entonces, profesor», comenzó Ludovica con una sonrisa descarada, listo para una lección de cocina. «Divertida. La elegancia, señorita Esposito, se manifiesta en la sustancia, no en la efervescencia», replicó Severino, impasible. Pero un destello casi imperceptible le cruzó los ojos. El público era selecto. Críticos gastronómicos famosos, chefs estrellados intrigados, influencers con millones de seguidores y periodistas de las principales cabeceras. Todos listos para asistir al primer round verdadero del enfrentamiento del año. Marco Ferretti, consumado showman, subió al escenario montado en el centro. «Bienvenidos, señoras y señores, a Genovesas, el origen del sabor». Hoy no asistirán a una simple competencia de cocina, sino a un verdadero diálogo entre dos mundos, dos filosofías, dos almas de nuestra extraordinaria gastronomía. Presentó con énfasis al jurado. Tres monstruos sagrados de la cocina italiana contemporánea, el director de una revista patinada del sector y en conexión video desde Erice, la icónica Maria Grammatico. Su pastelería era un templo para los amantes de las genovesas auténticas. Su presencia virtual añadía un peso de autoridad casi sacral al evento. «Las reglas son claras», anunció Ferretti. 2 horas de tiempo. Los ingredientes base de la genovesa serán suministrados, pero nuestros chefs podrán integrar con una pequeña selección de productos secretos traídos de casa. El tema es la genovesa, obviamente, pero interpretada según la propia visión. Que la creatividad y la pasión prevalezcan. Al arranque, las dos cocinas cobraron vida de maneras diametralmente opuestas. Severino se movió con gestos precisos, casi rituales, seleccionó cada ingrediente con cuidado maníaco.
Su estación era un modelo de orden. Hablaba poco, inmerso en una concentración absoluta. Sus ojos estaban fijos en su batidora que comenzaba a trabajar una masa quebrada color marfil. Ludovica, en cambio, era un torbellino de energía. Charlaba con las cámaras móviles, probaba su crema pastelera con la punta del dedo, ajustaba una pizca de ralladura de limón. Cambiaba de opinión sobre una decoración. Todo aderezado con risas y bromas para el público en estudio y para sus seguidores conectados en directo. «Estoy preparando las genovesas como las hacía mi abuela Concetta», explicó Severino a un operador que se había acercado con discreción. Masa quebrada tradicional con manteca como se usaba antes para una friabilidad incomparable. Crema pastelera clásica, perfumada solo con vainilla bourbon y un velo de limón. El respeto absoluto por un dulce que es historia. Describió su masa quebrada, fina, que debería derretirse en la boca. Y la crema no demasiado dulce para hacer emerger la calidad de la leche y los huevos. «Y yo, amigos», replicó Ludovica desde su estación, guiñando a la cámara, «estoy creando las genovesas del futuro, más bien del presente que mira adelante. Una masa quebrada integral con un toque de harina de almendras tostadas. Y una crema pastelera, sí, pero enriquecida con una pasta de pistacho de Bronte de Opé y una infusión ligera de cardamomo y jengibre confitado. Un corazón siciliano que abraza el mundo. Su crema aparecía de un verde pálido, tentador. Alrededor de la mitad del tiempo, un pequeño drama se consumó en la estación de Severino. Se había distraído un instante, controlando la temperatura de otra preparación. Una bandeja de fondos de masa quebrada en el horno se oscureció un poco más de la cuenta. Una maldición casi imperceptible escapó de sus labios apretados. Su frente se perló de una fina capa de sudor. Por un momento, su legendario autocontrol pareció vacilar. Ludovica, que con el rabillo del ojo había notado su endurecimiento, vaciló un segundo. Luego, contraviniendo toda lógica competitiva, apagó su batidora de inmersión. Cruzó la pequeña balaustrada. «Chef, ¿todo bien?», preguntó en voz baja. Su tono habitual jovial estaba atenuado por una genuina preocupación. «Necesita una mano. Tengo masa quebrada de sobra, si quiere». Severino la miró fijamente, completamente tomado por sorpresa. La sorpresa le impidió cualquier réplica cortante. Tragó con dificultad. No debería aceptar la ayuda de una competidora. Logró solo balbucear, más para sí mismo que para ella. «Pero, chef, no somos gladiadores en la arena», respondió Ludovica con una media sonrisa. «Somos dos personas que aman hacer dulces. A veces pasan accidentes, ¿no?». Ese gesto inesperado, captado desde todos los ángulos, envió una onda de sorpresa y aprecio entre el público y el jurado. Por primera vez se había entrevisto una grieta en la coraza de los dos enemigos. Severino, aunque rechazó cortésmente la ayuda con un movimiento de cabeza, pareció menos rígido. Un músculo de su cara se relajó imperceptiblemente, casi conmovido. Las 2 horas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Con el tiempo, de Ferretti, ambas estaciones exhibían creaciones magníficas. Cada una era un fiel manifiesto de la filosofía de su creador. El jurado comenzó las degustaciones con solemne concentración. El silencio en la carpa era denso. Los comentarios, susurrados entre un bocado y otro, eran una mezcla de admiración y dificultad. «Es una tarea ardua», admitió uno de los 3 chefs estrellados, secándose los labios con la servilleta. «La genovesa de Roussier es un monumento a la pureza. Cada elemento está calibrado a la perfección, un eco fiel de la tradición más noble, pero con una ligereza y una finura que la elevan. La de Esposito es una explosión de creatividad inteligente. La innovación no es pretenciosa, sino que sirve para exaltar nuevas facetas del dulce sin traicionar su alma». Maria Grammatico, desde su conexión desde Erice, sentenció con su sabiduría ancestral. «Una buena genovesa debe hablar al corazón antes que al paladar. Debe contar la historia de quien la hizo y de la tierra de donde viene. Ambos me parecen haber captado este espíritu, cada uno a su manera». Después de una larga y animada cámara de consejo, Marco Ferretti subió de nuevo al escenario. Tenía la hoja con el veredicto en la mano. «Señoras y señores, el jurado ha llegado a una decisión sufrida, dada la altísima calidad de ambas propuestas. El ganador o la ganadora de este extraordinario desafío es», creó una pausa calculada. Los corazones de Severino y Ludovica se aceleraron. Sus miradas se cruzaron por un fugaz instante. «La cocina italiana».
hoy han demostrado que la grandeza de nuestra gastronomía reside precisamente en su capacidad de custodiar la tradición y al mismo tiempo de abrazar con valor el futuro. El jurado ha decidido, por tanto, de manera totalmente excepcional, declarar un empate. Una ovación fragorosa llenó la carpa. En los rostros de Severino y Ludovica, sin embargo, se dibujó una expresión compleja. Había una mezcla de desilusión por la falta de victoria neta y un innegable alivio por no haber sufrido una derrota cosente. No era el final que esperaban. La ambigüedad del resultado dejaba muchas cuestiones abiertas. Mientras las cámaras se demoraban en sus primeros planos, Giulia Martini se abrió paso con discreción. Chef Roussier Ludovica los interpeló con una sonrisa alentadora. Este resultado no hace más que confirmar mi idea. El libro, después de hoy, es aún más necesario, más poderoso. ¿Qué les parecería profundizar esta investigación juntos? Un viaje verdadero, no solo un desafío. Erice, Sicilia, las historias detrás de las recetas. Podría ser el comienzo de algo realmente especial. Severino y Ludovica se miraron. El hielo cortante de los primeros enfrentamientos se había atenuado ligeramente. Había sido sustituido por un cauto, recíproco respeto, pero el camino hacia una verdadera colaboración o hacia algo más parecía aún largo y sembrado de incógnitas. Capítulo 4. Rumbo a Erice, entre suspiros y sobreentendidos. Aún no puedo creer haber consentido a esta expedición, murmuró Severino, más para sí mismo que para Ludovica. Acomodaba con su meticulosidad casi quirúrgica una maleta rígida en el espacioso maletero de su Audi A6 Avant, gris antracita, naturalmente. El viaje hacia Erice, organizado a toda velocidad por Giulia Martini y el equipo de producción de Ferretti tras él, clamoroso empate, era ya una realidad ineludible. Giulia había sido perentoria: si quieren que este libro tenga alma, deben ir a las raíces, y deben ir juntos. Su dinámica es el corazón de la narración. Ludovica llegó con un retraso de 25 minutos largos. Era un pequeño tornado de energía que arrastraba una maleta fucsia brillante que parecía a punto de explotar. También tenía un bolso cruzado del que sobresalían cargadores, un mini trípode y su inseparable botella leoparda. Perdón, prometo que me porté bien, solo una última historia al vuelo para mis seguidores. No podía desaparecer en el nada cósmica sin avisar a mi comunidad. No, gorjeó. Parecía ajena a la mirada fulminante que le lanzó Severino. Naturalmente, suspiró él, cerró el portón con un golpe seco que traicionaba su escasa paciencia. 8 horas de viaje. ¿Está lista para esta ordalía, señorita Esposito? Lista para 8 horas encerrada en el coche contigo, príncipe del hielo. No es precisamente un sueño hecho realidad, digamos, pero lista para una aventura descubriendo la Sicilia más secreta. Absolutamente sí. Ludovica le guiñó un ojo y se metió ágilmente en el asiento del copiloto. Comenzó inmediatamente a trajinar con cables y teléfono. Los primeros kilómetros en la autopista del Sol transcurrieron en un silencio tenso. Solo lo interrumpía la voz aterciopelada de algún cantante de jazz elegido por Severino de su playlist Driving Concentration. Él conducía con la habitual impecable precisión. La mirada fija en la carretera, las manos que apretaban el volante con moderada fuerza. Ludovica, después de intentar en vano encontrar una posición cómoda, comenzó a deslizarse por sus redes sociales. Comentaba a media voz las historias de otros cocineros famosos. ¿Realmente siente la necesidad de documentar cada aliento de su existencia?, la interrumpió Severino, sin apartar los ojos de la carretera. Fue cuando ella comenzó a filmar un breve video del paisaje de autopista, con zoom incluido en su perfil concentrado. Su tono era controlado, pero la vena en la sien pulsaba ligeramente. Tesoro, se llama creación de contenidos. Es mi trabajo, replicó Ludovica. Bajó el teléfono, pero no del todo la mirada desafiante. Mis seguidores son mi familia extendida. Quieren saber qué hago, a dónde voy, qué como. Y esta presunta familia no podría esperar su regreso para ser instruida de sus milagrosas aventuras. No, Severino, me temo que no. El mundo, guste o no, hoy gira así, en tiempo real. Se llama autenticidad, transparencia, compartir. Transparencia, repitió Severino con una entonación que era todo menos neutra. O quizás exhibicionismo digital, contar los detalles más insignificantes de la propia vida a perfectos desconocidos. Ludovica apagó la pantalla del teléfono con un gesto seco. Se volvió a mirarlo, esta vez seriamente. ¿Y tú, Severino, cuándo fue la última vez que contaste algo de ti, algo realmente tuyo, a alguien?
sin que fuera una declaración de intenciones culinarias o una lección de técnica. La pregunta lo tomó por sorpresa, fue como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Estaba acostumbrado a disertar durante horas sobre cocciones a baja temperatura o la pureza de un caldo primordial, pero de sí mismo, de sus fragilidades, de sus pensamientos más íntimos. Un ligero rubor le coloreó las mejillas, inmediatamente enmascarado por un golpe de tos. Las cuestiones personales, señorita Esposito, son y deben permanecer tales, privadas. Mira, ves, ese es tu problema, chef. Cocinas exactamente como vives, todo bajo control milimétrico, todo impecable en la superficie, todo mantenido a debida distancia emocional. Y usted, en cambio, vive como cocina. Una explosión continua, un exceso de sabores, todo ofrecido sin filtros, con el riesgo constante de resultar indigesta. La flecha dio en el blanco, Ludovica apretó los labios. Pero antes de que pudiera replicar, Severino se detuvo en un área de servicio anónima cerca de Orvieto. «Un café», anunció lacónicamente, bajando del auto. Mientras sorbían dos espressos ristretto en la barra grasienta del bar, entre el estruendo de la máquina de café y las charlas de otros viajeros, Ludovica, con un tono más pausado, retomó el discurso. «Sabes, antes del famoso desafío hice algunas investigaciones, no solo sobre tu restaurante, sino sobre tu historia. Empezaste muy temprano, ¿verdad? Eras casi un niño». Severino se sorprendió por ese cambio de registro, miró fijamente la tacita oscura. 16 años, aprendiz con Paul Bocuse en Lyon. Una experiencia que te forja en el fuego. Debe haber sido duro. Formativo, la corrigió él, una sombra fugaz le cruzó los ojos. Mi padre, un ingeniero piamontés pragmático, habría preferido que me dedicara a estudios más concretos. La cocina es un oficio de sirvientes, Severino, no te dará ni prestigio ni seguridad, me repetía. ¿Y tu madre?, preguntó Ludovica con una delicadeza que lo desconcertó. Una pausa más larga, casi dolorosa. Él bajó la mirada sobre la tacita, trazando el borde con un dedo. Mi madre faltó cuando tenía 14 años. Era ella. Ella quien me había transmitido el amor por los fogones. Era de origen francés, una cocinera extraordinaria, aunque solo como ama de casa. Decía que cocinar era su manera de hablar al corazón de las personas, sin necesidad de palabras. Ludovica permaneció en silencio por un instante. La confesión, tan inesperada, la tocó. Mi abuela Carmela también decía algo similar en su dialecto napolitano, «Occorre sadda bere into piatto, guaglio». El corazón se debe ver en el plato. Subieron de nuevo al auto. La atmósfera había cambiado sutilmente. El jazz refinado de Severino continuaba fluyendo, pero ahora había una conciencia diferente entre ellos. Después de otro par de horas de conducción, mientras el paisaje se hacía más áspero y salvaje atravesando Basilicata, Ludovica se adormeció, la cabeza apoyada en la ventanilla. Severino, lanzándole una rápida mirada, notó cómo, sin la armadura de su exuberancia perenne, su rostro parecía más joven, casi vulnerable. Una expresión que contrastaba con la imagen de la bloguera agresiva que lo había atacado. Se despertó sobresaltada mientras atravesaban Calabria con el sol ya alto. «Dios mío, ¿dónde estamos? Me perdí lo mejor del viaje». «Recién pasamos Cosenza», respondió Severino. Una comisura de su boca se curvó casi en una sonrisa. «Le gustaría reemplazarme al volante por un rato». Ludovica abrió los ojos como platos. «Tú, proponiéndome a mí conducir tu preciosísimo auto alemán. ¿Quién eres tú y qué hiciste con el verdadero Severino Roussier, el hombre que probablemente higieniza el volante después de cada uso?» A pesar de sí mismo, Severino se permitió una breve sonrisa, inmediatamente recompuesta. «He reflexionado sobre lo que dijo antes. Quizás, de vez en cuando, un poco menos de control no viene mal». Ludovica tomó el volante con un entusiasmo que casi lo preocupó. Su estilo de conducción era lo opuesto al suyo. Más instintivo, menos formal, con frecuentes cambios de carril. La banda sonora pasó rápidamente del jazz a un pop italiano decididamente más rítmico. Para almorzar, por sugerencia suya, se detuvieron en una trattoria anónima en la carretera estatal Dacia Rita. «Confía en mí», le había dicho. «Aquí comeremos la mejor parmigiana de tu vida». El local era simple, casi espartano. Manteles a cuadros desvaídos y un menú escrito a mano en una pizarrita. Rita, una mujer de unos 60 años, robusta y con una sonrisa que llenaba la habitación, recibió a Ludovica con el afecto de una pariente. «Ludo, tesoro bello, ¿qué haces por estos lados? ¿Y este joven quién es? El novio nuevo».
Tía Ri, él es Severino, un colega. Vamos hacia Sicilia por trabajo. Durante el almuerzo, Severino, inicialmente escéptico, tuvo que desdecirse ante un plato de espaguetis al tomate fresco y albahaca de una sencillez desarmante. Cerró los ojos al primer bocado, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Son superlativos, admitió casi a regañadientes. No hay ninguna técnica secreta, hijo mío, explicó tía Rita, trayendo a la mesa una parmigiana de berenjenas de aspecto celestial. Solo tomates buenos, los verdaderos, recogidos del huerto esta mañana, y mucho amor. Eso no debe faltar nunca. ¿Ves?, le susurró Ludovica, con un brillo triunfante en los ojos. No todo tiene que ser necesariamente complicado para ser excepcional. Severino permaneció pensativo. La genuinidad de ese plato, su honestidad desarmante, habían tocado una cuerda que creía aletargada. Un recuerdo de la cocina de su madre, tan lejana de sus elaboradas e intelectuales creaciones. Esperaron el ferry para Villa San Giovanni con el sol que comenzaba su descenso inflamado en el estrecho. Ambos estaban apoyados en la barandilla, mirando el mar ondularse. «Tengo un poco de miedo», confesó Ludovica de repente. Su voz era apenas un susurro llevado por el viento. «¿Miedo? ¿De qué?», preguntó Severino, sorprendido por esa vulnerabilidad. «De todo esto. De herirse del libro, de no estar a la altura, de descubrir que al final soy solo una que hace videos bonitos con dulces y no una verdadera artista como tú». Bajó la mirada hacia sus zapatos deportivos coloridos. Severino se volvió a mirarla. El viento le despeinaba el cabello y el sol del atardecer le doraba el perfil. «¿Quieres saber qué pensé yo después del desafío, cuando me ofreció su masa quebrada?» Ludovica lo miró, interrogativa, una mezcla de temor y esperanza en los ojos. «Pensé que quizás tenía razón usted, que quizás en mi intento de alcanzar una perfección abstracta, mi cocina había perdido un poco de su calor, de su alma». El ferry atracó mientras el último trozo de sol se sumergía más allá del horizonte siciliano. Durante el trayecto final hacia la cima de Erice, envueltos por la oscuridad y el perfume intenso de la vegetación mediterránea, se encontraron hablando. Por primera vez no como adversarios, sino como colegas. Casi como confidentes, de sus miedos, de los sueños rotos, de esa pasión totalizante por la cocina que los había llevado por senderos tan diferentes. «Mi abuela materna, Concetta, era originaria precisamente de Erice», reveló Severino, mientras el auto se encaramaba trabajosamente por las curvas que conducían al pueblo medieval. «No la conocí a fondo, faltó cuando era aún pequeño, pero mi madre me contaba a menudo de sus recetas, sobre todo de sus dulces. Decía que tenía manos de oro. ¿Y nunca intentaste rehacer sus genovesas?» «Estoy convencido de tener un viejo cuaderno suyo en algún lugar, en casa, en Verbania. Recetas escritas a mano, con esa caligrafía suya un poco incierta. Nunca lo he abierto en serio, siendo honesto, quizás por temor reverencial». Su voz se había hecho más queda. Erice apareció finalmente, suspendida entre cielo y mar como una visión de postal antigua. Un entramado de casas de piedra gris, iluminadas tenuemente por las farolas. Callejuelas empedradas que se perdían en la sombra. Y el perfil imponente del castillo normando que velaba sobre el valle de abajo. A pesar de la hora tardía y la fatiga del viaje, decidieron instintivamente dar un paseo antes de llegar al pequeño hotel disperso reservado por Giulia. «Es mágico», susurró Ludovica, arrebujándose en el chal mientras el viento fresco de la noche la envolvía. Sus ojos brillaban, reflejando las luces lejanas de Trapani. «Es como haber caído en otro tiempo», concordó Severino. Sentía una paz inusual descender en su interior, un aflojarse de la tensión que lo acompañaba desde hace días. Doblaron en un callejón. Fueron atraídos por el perfume dulce que provenía de una pequeña pastelería, milagrosamente aún abierta. Compraron un par de genovesas recién horneadas. Se sentaron en un banco de piedra que se asomaba a la extensión de luces de la ciudad y a las salinas lejanas, espejos oscuros bajo el cielo estrellado. «¿Sabes una cosa, Severino?», dijo Ludovica, después de haber dado un mordisco extasiado al dulce tibio. La crema le manchó una comisura de la boca y ella se limpió con un gesto infantil. «Quizás este viaje no será una idea tan terrible como pensaba». «Quizás tiene razón usted, señorita Esposito», respondió Severino, y el sonido de su propio tono, tan insólitamente tierno, sorprendió a ambos. Por primera vez desde que el genovese Gate los había puesto uno contra el otro, parecían vibrar, si no en la misma longitud de onda,
al menos en frecuencias compatibles. El perfume de la historia y de los dulces antiguos estaba comenzando a tejer su magia. Capítulo 5. El perfume reencontrado de los recuerdos. El aire fresco y punzante de Erice pinchó el rostro de Severino cuando, a las primeras luces del alba, dejó la quietud acolchada de su alojamiento. Ludovica dormía aún. Él sintió la necesidad de explorar el pueblo en soledad, de absorber su esencia antes de que el frenesí del equipo televisivo y los compromisos del libro tomaran la delantera. Las calles enlosadas, aún húmedas de rocío, estaban casi desiertas. Solo el sonido de sus pasos y el arrullo lejano de alguna paloma rompían el silencio ancestral. Se sentía extrañamente sereno. Ese lugar parecía tener el poder de pelar las capas de rígida profesionalidad que se había construido encima. Fue atraído, casi magnéticamente, por un perfume sutil pero persistente. Olor de mantequilla derretida, vainilla y cítricos que se extendía desde un portón entornado en un callejón apartado. Una simple enseña de cerámica rezaba. Pastelería artesanal de Rosalia, dulces típicos ericinos. Empujado por una curiosidad profesional y por un eco de algo familiar en ese perfume, Severino entró. El interior era pequeño, acogedor. Estaba saturado del aroma dulce y consolador de los dulces recién horneados. Estantes de madera gruesa exhibían mustazzoli, galletas de almendras y, naturalmente, bandejas llenas de genovesas de cúpula dorada y espolvoreadas con azúcar glass. Detrás de un mostrador de mármol antiguo, una mujer de unos 70 años, con cabellos cándidos recogidos en un moño severo, pero con dos ojos vivaces y penetrantes como esquirlas de obsidiana, estaba disponiendo con cuidado unos bocaditos de pasta real. «Buenos días, señor. ¿Desea?», preguntó la mujer. Su voz era ronca pero gentil, con una cadencia siciliana que a Severino le sonó extrañamente melodiosa. «Buenos días a usted», respondió Severino. Se sintió por un momento intimidado por esa figura casi hierática. Me llamo Severino Rousier. Estoy haciendo una investigación para un libro sobre las genovesas de Erice. Me han dicho que su pastelería es una de las pocas custodias de la antigua receta tradicional». Rosalia lo escudriñó de pies a cabeza, sin prisa. Una ceja ligeramente arqueada. «Rousier, usted no es de estos lugares, se oye por el acento, francés quizás o del norte. Piamontés, para ser precisos, pero mis raíces maternas se hunden aquí en Sicilia. Mi abuela Concetta Russo, era de Erice». El rostro de Rosalia, hasta un momento antes inescrutable, se abrió en una sonrisa que le iluminó los ojos oscuros. Fue un destello de reconocimiento, de sorpresa. «Concetta Russo, dice en serio, Concittina, la hija de don Michele, la que se casó con el militar piamontés hace tantos años». Severino fue tomado por sorpresa por esa explosión de familiaridad. El corazón le dio un pequeño vuelco. Sí, era precisamente ella, mi abuela. «Pero entonces usted es, Pietrino, el nieto del que Concetta me hablaba siempre en sus cartas antes de que las cartas dejaran de llegar». Rosalía salió de detrás del mostrador con una agilidad sorprendente para su edad, y antes de que Severino pudiera reaccionar, lo estrechó en un abrazo vigoroso y perfumado de almendras tostadas. «Hijo mío, te pareces todo a tu abuelo Pietro Paz, a su alma, la nariz, los ojos y ese aire un poco serio». El abrazo de Rosalia fue cálido, sincero. Severino, tomado por sorpresa, permaneció rígido solo por un instante. Luego, algo dentro de él cedió. Sintió un calor inesperado difundirse en el pecho, una emoción antigua que le apretó la garganta. Apartó brevemente la mirada, un gesto casi imperceptible para ocultar un brillo inusual en los ojos. Ese afecto franco, tan lejano de su cotidianidad controlada, lo había tocado en lo profundo. «¿Usted cómo conocía a mi abuela?», logró preguntar, la voz ligeramente quebrada. «¿Cómo la conocía? Éramos como hermanas, Pietrino. Crecimos juntas en el convento de San Carlo, aquí en Erice, antes de que ella tomara su camino y se fuera al norte. Era ella la más hábil de todas nosotras para hacer dulces, tenía un toque mágico. La receta de las genovesas que uso aún hoy, la verdadera, me la enseñó ella, con todos sus pequeños secretos». Severino se dejó guiar a una mesita de hierro forjado. Sentía un torbellino de emociones contrastantes. Tengo un viejo cuaderno suyo de recetas en casa. No lo he consultado nunca realmente con atención, lo confieso. Ese cuaderno es un tesoro, muchacho mío. Debes encontrarlo, debes leerlo. Concetta tenía sus variantes, sus trucos del oficio que no revelaba a nadie, o casi. Decía siempre que cada dulce debía tener un alma.
En ese preciso instante, la figura enérgica de Ludovica apareció en el umbral de la pastelería, un rayo de sol matutino. Severino, ¿qué haces ya levantado y operativo? Te perdiste entre los callejones. Luego notó a Rosalia y la escena casi íntima. Oh, perdonen, interrumpí algo. Ludovica, venga si quiere, dijo Severino, recomponiéndose rápidamente. Esta es la señora Rosalia. Era una querida amiga de mi abuela Concetta. Ludovica, con su innata capacidad de captar las sutilezas emocionales, comprendió inmediatamente que se encontraba ante un momento significativo. Se acercó con una sonrisa dulce. Encantada de conocerla, señora Rosalia, Severino me ha hablado mucho de este lugar y de sus raíces. Rosalia los observó a ambos. Sus ojos agudos parecían leer más allá de las apariencias. Ustedes dos están escribiendo un libro juntos, según he oído decir en el pueblo. Sí, estamos colaborando en un proyecto sobre las genovesas, respondió Ludovica con una mirada cómplice a Severino. Bien, bien, asintió Rosalia. Entonces deben volver absolutamente más tarde, cuando termine el grueso del trabajo de la mañana. Les muestro yo cómo se preparaban las genovesas antes, las que hacíamos yo y Concetta. Las que sabían a casa y a corazón. Pasaron la mañana explorando Erice. Para Severino, cada piedra, cada rincón, parecía ahora resonar con un significado nuevo. El descubrimiento del vínculo de Rosalia con su abuela había abierto una brecha inesperada en su pasado. Un hilo dorado que lo reconectaba con una parte de sí mismo que siempre había mantenido a distancia. Parecía más relajado, casi más ligero. Incluso Ludovica notó el cambio. Es increíble pensar en todo esto, dijo Severino, mientras se asomaban desde las murallas del castillo de Venus. La extensión del mar y de las salinas se perdía en el horizonte. Mi abuela dejó este lugar cuando era aún una muchacha, pero su esencia permaneció aquí, entre estas piedras, en estos perfumes. Y ahora, de algún modo, yo he vuelto a buscarla. A mí me pasa algo similar cuando vuelvo al pueblito de mis abuelos, en Cilento, confió Ludovica. Soy napolitana hasta el tuétano, criada en el caos colorido de la ciudad. Pero es en esos lugares más pequeños, más simples, donde reencuentras tus raíces más verdaderas, las que te dicen quién eres realmente, más allá de todo lo demás. Esa tarde, la pequeña cocina en la parte trasera de la pastelería de Rosalia se convirtió en su santuario. Era un ambiente antiguo, con un gran horno de leña apagado desde tiempo, pero aún imponente. Había mesas de mármol consumidas por el uso y un perfume persistente de levadura, mantequilla y almendras que parecía impregnar las paredes mismas. Rosalia ya había preparado todos los ingredientes: harina tamizada, huevos fresquísimos, mantequilla artesanal, azúcar finísimo, limones perfumados de Sicilia. Antes de empezar con las manos en la masa, dijo Rosalia con una sonrisa pícara, quiero que Severino llame a su madre. Debe decirle que su Pietrino está aquí en Erice y que ha encontrado a una vieja amiga de Concetta. Severino vaciló. Sus relaciones con la madre, después de la muerte del padre, se habían vuelto más formales, casi distantes, pero sentía que ese era un momento importante. Tomó el teléfono y marcó el número. La alegría y la emoción en la voz de la madre, cuando Rosalia le habló con ese tono suyo afectuoso y lleno de recuerdos, fueron palpables incluso para Ludovica, que observaba la escena con discreción. Una sonrisa le curvó los labios. Mamá ha dicho que buscará inmediatamente el cuaderno de la abuela Concetta, anunció Severino, colgando. Sus ojos estaban lúcidos. Ha prometido encontrarlo y enviármelo con un mensajero express. Debería llegar mañana o pasado mañana como máximo. Perfecto, exclamó Rosalia batiendo las manos. Entonces, mientras esperamos los preciosos papeles de Concetta, empezamos con las bases. Las mías, que después también eran un poco las suyas. Con una paciencia infinita y gestos antiguos, Rosalia les mostró cada paso. La preparación de la masa quebrada, que debe ser trabajada poco, con amor pero sin demasiadas caricias, si no se calienta y pierde su gracia. La crema pastelera, lisa como seda, perfumada pero no invasiva, porque el dulce debe ser un equilibrio de sabores, como la vida. Pero lo que hacía esa lección verdaderamente especial eran las historias que Rosalia entretejía con los gestos. Su abuela Severino, contó mientras tamizaba azúcar glass, era una muchacha llena de talento, pero también con un velo de melancolía en los ojos. Había dejado aquí, en Erice, un amor juvenil, un buen muchacho del pueblo, un pescador.
Cuando luego se casó con su abuelo, el militar venido del norte, fue más una elección de conveniencia familiar, de seguridad, que un verdadero impulso del corazón. Pero ella no se desanimó, llevó consigo al norte el amor por su tierra y por la cocina, y lo transformó en su arte, en su manera de dar afecto. Severino escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Su rostro era una máscara, pero sus ojos traicionaban una tempestad de emociones. No había sabido nunca nada de esta historia, de este amor perdido. Su madre había sido siempre muy reservada sobre el pasado de la abuela. Y ahora ustedes dos, continuó Rosalia, con una mirada aguda que pasaba de Severino a Ludovica, con sus historias tan diferentes, han traído ese amor, esa pasión por las raíces de nuevo aquí, donde todo comenzó. Mientras trabajaban codo a codo en el espacio angosto de la cocina, pasándose los ingredientes, corrigiéndose mutuamente con una delicadeza nueva. Algo tangible comenzó a cambiar entre Severino y Ludovica. Ya no había la tensión del desafío, había una especie de complicidad naciente, la conciencia de compartir una experiencia auténtica y profunda. Parecía casi natural. Ludovica tiene un intuito excepcional para las combinaciones, un paladar moderno, comentó Rosalia en cierto momento, observándolos. Y Severino posee una técnica impecable, un respeto casi religioso por la materia. Juntos, si quisieran, harían un chef completo, capaz de asombrar al mundo. Cuando las primeras genovesas, las preparadas siguiendo escrupulosamente las indicaciones de Rosalia, salieron del horno, emanando un perfume celestial, se sentaron todos tres en el pequeño patio interno de la pastelería. Estaba inundado por la luz dorada del atardecer erisino. Son diferentes, murmuró Ludovica después de la primera prueba, cerró los ojos para concentrarse en el sabor. Tienen algo de más auténtico, no sé cómo explicarlo. Están hechas con intención, hijita, explicó Rosalia con una sonrisa sabia, con respeto por quien nos enseñó, pero también con la esperanza de quien mira al futuro. Cada dulce, si está hecho con el corazón, cuenta la historia de quien lo crea. Me alegra que hayamos venido aquí, dijo Ludovica en voz baja, dirigiéndose más a Severino que a Rosalia. Yo también, admitió Severino. Su habitual rigidez parecía haberse derretido al calor de esa tarde. No habría imaginado nunca que lo animó ella con una pequeña sonrisa. Que hubiera tanto que descubrir sobre mi familia y quizás también un poco sobre mí. Ludovica lo miró con una dulzura nueva. Sabes, cuando vi por primera vez tu restaurante, pensé que eras increíblemente talentoso, pero también terriblemente frío, distante. Pero ahora, la incitó él, la voz apenas un susurro, casi temiendo la respuesta. Ahora pienso que eres solo, muy bien protegido, quizás un poco como yo a mi manera, detrás de toda mi exuberancia. Esa noche, de vuelta en su hotel, un mensajero tocó a la puerta de la habitación de Severino. Era un paquete urgente desde Verbania. Con manos ligeramente temblorosas, Severino lo abrió. En el interior, envuelto con cuidado, había un viejo cuaderno de tapa gastada, encuadernado en cuero oscuro. Lo abrió, las páginas amarillentas estaban llenas de la caligrafía elegante, pero un poco incierta de su abuela Concetta. No había solo recetas. Había también apuntes dispersos, reflexiones, incluso algún pequeño dibujo de flores de almendro. Una página, en particular, casi al final del cuaderno, capturó su atención. Estaba escrita con una tinta ligeramente diferente, más decidida. A mi amado nieto Pietro, espero que un día leas estas pobres palabras mías. Recuerda siempre, hijo mío, que la cocina es el lenguaje más sincero del corazón. No olvides nunca la importancia de la tradición, de las raíces que nos nutren y nos dan fuerza. Pero recuerda también que cada generación tiene el deber de añadir su propio toque, su propio corazón a lo que ha recibido. El futuro de nuestro arte no está en la estéril conservación del pasado, ni en la loca carrera hacia un nuevo que olvida de dónde viene. Está en el encuentro armonioso del viejo y del nuevo, en manos diferentes que saben trabajar juntas, respetándose y aprendiendo una de la otra. Con todo el amor de tu abuela. Concetta. Severino leyó y releyó esas palabras. Sintió un nudo apretarle la garganta. Alzó la mirada y le tendió el cuaderno abierto a Ludovica, que había entrado silenciosamente en la habitación, atraída por su inmovilidad. «Lee aquí», le dijo simplemente, la voz ronca. Ludovica leyó, una expresión de profunda emoción le cruzó el rostro, sus ojos se velaron. Parece que tu abuela ya sabía todo, Severino. Sabía que
que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todo, quizás tenías razón tú al decir que la tradición es importante. Y quizás tenía razón yo al decir que la innovación es necesaria. Pero sobre todo, añadió, y sus ojos encontraron los suyos con una nueva, intensa conciencia, quizás el verdadero secreto es encontrar a alguien con quien compartir la receta. Por primera vez desde que se habían enfrentado por ese maldito dulce, se miraron con una comprensión profunda, casi íntima. La competencia, el rencor, parecían desvanecidos. Habían sido sustituidos por algo frágil y precioso que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. La verdadera colaboración, esa dictada no por un contrato editorial sino por un sentir común, estaba por comenzar. Y el perfume de las genovesas, el de los recuerdos y el de las promesas parecía envolverlos a ambos. Capítulo 6. La genovesa de la reconciliación, sinfonía a cuatro manos. Las 3 semanas siguientes a su viaje a Erice transcurrieron en un torbellino de actividad febril, pero impregnada de una nueva, sorprendente armonía. Severino y Ludovica, aunque regresados a sus respectivos ritmos y restaurantes, él en la disciplinada elegancia de Essenza, ella en el creativo y acogedor caos de su apartamento napolitano transformado en estudio perenne, estaban unidos por un hilo invisible. Se intercambiaban mensajes casi cotidianos. Fotos de experimentos culinarios, dudas sobre consistencias y temperaturas, fragmentos de ideas para el libro que, bajo la guía discreta pero tenaz de Giulia Martini, estaba tomando una forma cada vez más definida y personal. «Probé la receta base de la masa quebrada de tu abuela Concetta», escribió un día Ludovica, adjuntando una foto de genovesas de forma un poco rústica pero tentadora. Pero no resistí. Añadí un velo de ralladura de naranja confitada en la masa y un toque de marsala seco en la crema. Creo que Concetta habría aprobado mi pequeña herejía. Son divinas. Me aventuré a intentar con tu genovesa del Vesubio, replicó Severino poco después, con una imagen de dulcecitos de cúpula impecable, pero con un inusual color verde pálido. Debo admitir, con cierta renuencia, que la combinación pistacho-lima en la crema, si está bien equilibrada, tiene su lógica provocadora. Funciona. Un funciona de parte de Severino Roussier equivalía a un elogio desmedido para cualquier otro. Ludovica sonrió al teléfono. Giulia Martini, durante sus videollamadas tripartitas, no dejaba de notar el cambio. «Hay más corazón en sus textos, muchachos», les dijo una tarde, después de haber leído los borradores de los primeros capítulos del libro. «La conexión entre ustedes, la verdadera, está emergiendo entre líneas, y se siente como se siente, el público lo adorará». Pero el verdadero punto de inflexión, el que habría impreso una dirección inesperada a su recorrido, llegó con una llamada agitada desde Erice. Era Rosalia. «Pietrino, Ludovica, querida, espero no molestar, pero aquí tenemos un problema grande». La voz de la anciana pastelera estaba quebrada por la preocupación. Explicó que el ayuntamiento de Erice, en el ámbito de un discutido plan de recalificación urbana, había aprobado la demolición de 3 antiguos edificios en el corazón del pueblo para dar espacio a un moderno parking de varios pisos. Uno de esos edificios, el que albergaba desde hace más de 60 años su histórica pastelería, estaba incluido en la lista. Después de una vida pasada entre estas paredes, después de haber custodiado los secretos de Concetta y de las otras maestras. Quieren cerrarme, tirar todo abajo para dar lugar a los autos, pero esta es nuestra historia, nuestra alma, concluyó, la voz rota por un sollozo contenido a duras penas. Severino y Ludovica se intercambiaron una mirada a través de la pantalla de sus computadoras. Sin necesidad de una sola palabra, un entendimiento silencioso e inmediato se formó entre ellos. La injusticia de esa situación, la amenaza a un patrimonio de sabores y memorias tan precioso, los tocó en lo profundo. Un sentido de rabia creció en ambos. «Señora Rosalia», dijo Severino con una firmeza que sorprendió incluso a Ludovica, «no se desespere. Denos una semana, pensaremos en algo. No dejaremos que esto suceda». Su mandíbula estaba apretada, la mirada determinada. Esa misma noche fue Ludovica quien llamó a Severino. Su voz vibraba de una energía combativa. «Tengo una idea, chef. Quizás un poco loca, pero brillante, según yo. ¿Por qué no organizamos un gran evento de recaudación de fondos precisamente en Erice? Una cena de gala, una subasta benéfica. Algo que haga ruido, que movilice la opinión pública y, sobre todo, que recaude fondos suficientes para convencer al ayuntamiento de revisar sus planes o para ayudar a Rosalia a encontrar una alternativa». Severino inicialmente fue escéptico.
Un evento de tal envergadura en Erice, con tan poco preaviso, ¿quién vendría? Déjame hacer a mí la parte ruido, replicó Ludovica con seguridad. Tengo una red de contactos en el mundo de las redes sociales, de los influencers, de periodistas amigos. Y tú, Severino, tienes acceso a un mundo de clientes refinados, de chefs renombrados, de personalidades que cuentan. Juntos podríamos realmente mover las aguas. Y si luego convencemos a Giulia y Marco Ferretti a darnos una mano con la cobertura mediática. Es una locura, murmuró Severino. Pero un destello de excitación, un guiño casi olvidado de desafío constructivo, se encendió en sus ojos. Una locura suficientemente grande como para poder funcionar. Una semana después, Erice estaba en fermento. Severino y Ludovica, con la ayuda de un pequeño pero aguerrido equipo de colaboradores, incluido el fiel Paolo y el asistente hiperactivo de Ludovica, habían montado un plan ambicioso. El evento fue bautizado la Genovesa de la Reconciliación. Un nombre que, como subrayó Giulia Martini en un comunicado de prensa, captura espléndidamente tanto el recorrido personal de los dos chefs protagonistas, como la urgencia de reconciliar el progreso con la salvaguardia de las tradiciones más preciosas. No se trata solo de salvar una pastelería. Amigos, proclamó Ludovica en una serie de historias en las redes que se volvieron virales, filmadas entre los callejones de Erice. Su pasión era contagiosa. Se trata de defender un pedazo de nuestra cultura, una historia de sabores y saberes que arriesga desaparecer para siempre bajo el cemento. Severino, por su parte, había activado su red de contactos en el mundo de la alta restauración y del coleccionismo enogastronómico. Esto no es un simple evento mundano, explicaba al teléfono a chefs pluriestrellados y acaudalados frecuentadores de El Essenza. Su voz era calma pero cargada de urgencia. Es una ocasión para testimoniar nuestro compromiso hacia quien custodia la autenticidad. Es un momento histórico para la gastronomía italiana. El día del evento, la plaza principal de Erice, habitualmente tranquila y soñolienta, fue transformada en un elegante salón al aire libre. Mesas impecablemente preparadas, guirnaldas de luces que se entrelazaban entre los antiguos palacios de piedra, y un perfume embriagador de comida extraordinaria que se extendía en el aire fresco de la noche. La lista de huéspedes era asombrosa. Chefs de Milán, Roma, incluso algún nombre de París y Londres, críticos gastronómicos, periodistas de las más importantes cabeceras, influencers de grito, y muchos simples apasionados que habían respondido con generosidad a la llamada. Pero la verdadera protagonista de la noche era Erice misma, con su belleza austera y su historia milenaria. Severino y Ludovica habían diseñado a cuatro manos un menú. Era un verdadero relato de su recorrido. Platos clásicos de la tradición siciliana y piamontesa, reinterpretados con técnica magistral por Severino y presentados con el ingenio creativo y el toque contemporáneo de Ludovica. Bienvenidos, comenzó Severino, dirigiéndose a la multitud. Su seguridad y el calor en la voz eran una novedad para muchos. Bienvenidos a una noche que quiere celebrar no lo que nos divide en cocina, sino lo que profundamente nos une. La pasión por la excelencia, el respeto por la historia y el deseo ardiente de preservar la belleza que nos ha sido transmitida. Ludovica, a su lado, radiante en un vestido color coral que contrastaba espléndidamente con las piedras grises de Erice, añadió con su habitual brío. Esta noche, amigos, cada plato que prueben tiene una historia que contar. Y la historia más importante, la que nos ha reunido aquí, es la de este lugar mágico. Y de una pequeña, gran pastelería que desde hace más de 60 años es el corazón pulsante de Erice, gracias a la pasión de una mujer extraordinaria, nuestra Rosalia. Un aplauso estruendoso saludó a Rosalia. Estaba sentada en una mesa de honor, los ojos lúcidos de emoción, el rostro surcado por una sonrisa temblorosa. El culmen de la noche fue la presentación de la Genovesa de la Reconciliación. Era su creación conjunta, el dulce símbolo de su viaje. Tenía la forma clásica impecable de la genovesa ericina, pero escondía en su interior sutiles, geniales innovaciones. Un aroma casi imperceptible de bergamota confitada en la crema pastelera que exaltaba su frescura. Una masa quebrada cuya consistencia perfecta era fruto de una técnica moderna de trabajado de la mantequilla puesta a punto por Severino. Y una presentación elegante pero no pretenciosa, con una pizca de granillo de pistacho de Bronte y una sola, delicada flor comestible. Mientras los huéspedes probaban el postre, un silencio casi reverencial cayó sobre la plaza.
Luego, el chef Marco Rinaldi, una institución de la cocina italiana con 3 estrellas Michelin y fama de crítico implacable, se puso en pie. Golpeó ligeramente la cucharilla en el vaso para pedir atención. He tenido el privilegio de probar innumerables interpretaciones de la genovesa en mi larga carrera, declaró. Su voz autorizada resonaba en la plaza. Pero esta creación tiene algo profundamente especial. Es la tradición que abraza la innovación sin temor, sin desnaturalizarse. Es el pasado que dialoga con el presente, indicando el camino para el futuro. Es, en una palabra, emoción pura. La emoción se volvió palpable. Incluso Maria Grammatico, conectada en video desde un evento en Palermo, se permitió un comentario entusiasta. Lo definió un dulce verdaderamente excepcional, un homenaje a nuestras raíces que mira con inteligencia y corazón hacia el mañana. Cuando, ya muy entrada la noche, fue anunciado el resultado de la recaudación de fondos, la cifra superaba largamente toda más rosada expectativa. No solo la pastelería de Rosalia estaba a salvo. Habría fondos suficientes para crear una pequeña fundación para la tutela de los dulces históricos ericinos. El ayuntamiento, ante tal movilización popular y la atención mediática nacional, anunció públicamente la revisión del plan urbanístico y el compromiso a valorizar los edificios históricos amenazados. «Lo logramos», susurró Ludovica a Severino mientras la multitud exultaba. Sus ojos estaban lúcidos de alegría y cansancio. Sintió el brazo de él que le apretaba ligeramente el hombro. «No, Ludovica», la corrigió él, con una media sonrisa que le iluminaba el rostro habitualmente severo. Le tomó delicadamente una mano, un gesto que ahora parecía natural, casi instintivo. «Lo logramos juntos». Mientras los últimos huéspedes se despedían y las luces comenzaban a apagarse, Giulia Martini se acercó a los dos chefs. Una expresión satisfecha le pintaba el rostro. «El libro está casi listo para las imprentas», dijo, «pero creo que su historia merece un capítulo final aún más sorprendente. He oído voces, ideas que flotaban en el aire esta noche. ¿Qué les parecería transformar esta increíble sinergia en algo más permanente? Un restaurante, quizás». Severino y Ludovica se intercambiaron una mirada intensa, una de esas que no necesitan palabras. La idea, loca y maravillosa, había comenzado a serpentear en sus conversaciones privadas desde hace algunas semanas. Un sueño susurrado casi con temor. «A decir verdad, Giulia», respondió Ludovica, con una sonrisa radiante que era todo un programa, «ya habíamos hablado de eso». «¿Y dónde piensan realizar esta magia?», preguntó la editora, ya imaginando el título del nuevo capítulo. «Aquí», respondió Severino. Su mirada abrazó la plaza de Erice, el perfil del castillo recortado contra el cielo estrellado, y se posó finalmente en Ludovica con una ternura que la hizo enrojecer. «O quizás no exactamente aquí, pero queremos crear un lugar que honre lo que hemos aprendido y descubierto juntos. Un lugar suspendido entre tradición e innovación, entre rigor y pasión. El restaurante se llamaría Alma & Técnica». Un nombre que fundía la esencia de la cocina de Ludovica, su enfoque instintivo y lleno de corazón, con la maestría y la precisión científica de Severino. 6 meses después, Alma & Técnica abrió sus puertas en una espléndida casina reestructurada en las colinas del Monferrato. No lejos de Verbania, pero suficientemente cerca de Milán para atraer una clientela internacional. Una especial partnership con la renovada pastelería de Rosalia en Erice preveía que las auténticas genovesas ericinas estuvieran siempre presentes en el menú de los postres, junto a las creaciones innovadoras nacidas de la colaboración de los dos chefs. El libro, titulado La genovesa de la reconciliación, recetas e historias de un encuentro inesperado, se convirtió en un bestseller. Fue elogiado no solo como un soberbio recetario, sino como una conmovedora historia de amor. Por la comida, por la cultura y, sutilmente, por las almas que se habían encontrado y reconocido a través del arte de la cocina. La noche inaugural de Alma & Técnica fue un evento memorable. Amigos del desafío televisivo, el mundo editorial, la vasta comunidad de Ludovica y los clientes más queridos de El Essenza se encontraron todos para celebrar ese nuevo comienzo. Mientras el servicio llegaba a su fin, Severino encontró a Ludovica en la terraza panorámica del restaurante. Estaba inmersa en la contemplación del cielo estrellado. «¿Cansada?», le preguntó, ciñéndole suavemente los hombros. El perfume de ella, una mezcla de vainilla y cítricos, lo envolvió. «Feliz», respondió ella apoyándose en él. Su cuerpo se adaptó perfectamente al suyo.
¿Quién lo habría dicho? Que todo empezaría con una reseña venenosa y un dulce disputado. A veces las mejores cosas nacen de los contrastes más encendidos, murmuró Severino, apretándola un poco más. Sentía el latido de su corazón contra la espalda. Y nosotros, hay que admitirlo, hacemos un equipo formidable. En cocina y más allá, añadió Ludovica, alzando el rostro hacia el suyo. Sus ojos brillaban más que las estrellas. Él asintió y el beso que siguió fue dulce e intenso como la crema de sus genovesas. Un sello perfecto a una historia que había transformado la acrimonia en respeto, la competencia en colaboración y dos filosofías aparentemente irreconciliables en una receta de amor única e irrepetible. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte, Severino y Ludovica permanecieron abrazados. Estaban rodeados del perfume de su éxito y de la promesa de un futuro por escribir juntos, un plato a la vez. La receta más deliciosa, la de la felicidad, la acababan de crear juntos. Han escuchado una genovesa a 4 manos, una narración de pseudobiblia. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Recuerden suscribirse para un nuevo audiolibro cada viernes a las 21:00 CET y explorar nuestras listas de reproducción para otros géneros. Esta es una obra de ficción. Nombres, personajes, lugares y eventos son producto de la imaginación del autor o se utilizan de forma ficticia. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, eventos o lugares es pura coincidencia. Gracias por escuchar.